Hola ideadores, como veis hoy vamos a empezar a trabajar con cartulina. Vamos a hacer estos cubitos que tengo yo aquí. Entonces, a este ya lo tengo recortado, ahora os voy a dar las medidas de este que tengo yo, que es de 6 centímetros de arista. Pero os quiero enseñar a sacarlos, aunque no los queráis de estas medidas, por si lo queréis más grande, más pequeño. Lo más fácil es hacerlos cubos, que tengan todos los lados la misma medida, pero incluso os voy a enseñar aunque no sean cubos. Imaginaros que queremos que el fondo sean rectángulos y estos rectángulos imaginaos que son de 7 por 5. ¿Qué vamos a hacer? De este rectángulo del fondo, que es el primero que dibujamos, que es el que será de 7 por 5, vamos a sacarle dos alitas que van a ser también de 5 por 7. Esto va a tener también 5. Y luego arriba y abajo vamos a sacar dos alitas que estas van a ser de 5 por 5, porque esto va a pegar con esto, entonces tiene que tener la misma distancia. Luego vamos a sacar en uno de los lados otro de 7 por 5, o sea, este lado 7 y este lado 5, porque este lado va a ir con este y este de aquí va a ir con este de aquí. Y luego en el otro lado lo que vamos a poner son dos pestañas de 1 centímetro cada una. Después, ¿qué vamos a hacer? Las pestañas para que se cierre el cubo. Vamos a poner pestañas en estas alitas que hemos sacado. Y también una o bien en este de aquí arriba primero o en el segundo. Y estas serán nuestras medidas. En este caso serán 7, 5, 7, 5, 1 y 1. Y de lado 5, 5 y 5. ¿Vale? Mi caso, mucho más fácil. 1 centímetro. 1 centímetro, 6, 6, 6, 6. Y por aquí 6, 6, 6. Una vez que lo tenemos así recortado, lo que vamos a hacer va a ser con un buril marcarle las rayas, porque es por donde va a doblar. Entonces simplemente con una regla nos vamos. Espera, que me gusta más esta, que pega más contra la cartulina. Y sin que se nos mueva, que a mí se me acaba de mover, marcamos el pliegue, porque por aquí es por donde después vamos a doblar. Y marcamos los pliegues también en las solapas. Una vez que ya tenemos marcados todos los pliegues, doblamos. Ahora es muy fácil. Yo voy a usar la plegadera para marcar un poco más, pero vamos, que ya vais a ver que una vez marcados los pliegues con el buril, esto es súper sencillo. Y ahora ya solo queda montarlo. Para montarlo primero vamos a colocar, bueno, lo podéis hacer con cola o pegamento, o si tenéis una buena cinta de doble cara, pues también con cinta de doble cara. Echamos el pegamento en la solapa y cerramos aquí. Y ahora en la parte de arriba lo vamos a hacer con los dos a la vez. Y ahora nos queda la solapita esta. La solapita esta, me diréis, ¿para qué es? Pues mira, es porque luego voy a querer que se mantenga cerrada la tapita. Entonces lo que voy a hacer va a ser, cuando lo voy a pegar, antes de pegarlo le voy a colocar un imán de los de scrap. Entonces, a ver si soy capaz de abrir la bolsa. Yo ahora mismo tengo dos tipos de imanes. Tengo estos súper chiquititos y tengo estos otros. Estos otros creo que también caben.
porque lo pondría así y lo cerraría, pero voy a poner estos pequeños pues porque para este tipo de cosas me van a resultar más sutil, más disimulado. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues pongo aquí en uno de los lados de la solapa pegamento, pongo el imán lo más pegado al doblez posible para que quede un poco hacia arriba y lo pego bien. Y ahora estas solapas son las que tienen que pegar aquí en la parte de dentro, así que les pongo un poco de cola, lo doblo aquí hacia adentro y lo pego, y ya estará nuestra cajita. Luego, para cerrarlo, tendremos el imán. Este imán, de hecho, le podemos poner ya para pegar un poquito de cinta de doble cara de esta finita, porque es pequeño. Miramos dónde tiene que ir y pegamos. Y así va a cerrar nuestra tapita después. Esto luego lo taparemos. Bueno, pues ya habéis visto qué sencillo es hacer estas cajitas. Es sencillo, pero bueno, vamos a tener un trabajito porque como estas vamos a tener que hacer 24. Así que nada, aquí os dejo haciendo cajitas y cuando las tenga todas volvemos. Ya tengo hechas todas las cajitas, me he tirado un buen ratito, pero bueno, ya veis que son fáciles. Y ahora vamos a armar la estructura. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlas entre sí, las podéis pegar con cola o las podéis pegar con cinta de doble cara. Yo lo voy a hacer con cinta porque es más rápido. Entonces las vamos a pegar entre sí de 3 en 3, que queden bien cuadradas una con otra, así, cuidando de que queden igual por arriba, por abajo y por el lateral. Y luego cada grupo de 3 lo vamos a pegar a su vez a un cartoncillo que he recortado de 18 por 6 para darle un poquito más de consistencia. Como os digo, las cajitas las unimos de 3 en 3 y les colocamos debajo el cartón, pero no a todas. 2 grupos de 3 los podemos dejar sin cartón. ¿Por qué? Porque luego las vamos a unir así entre sí y solo voy a necesitar cartón entre las cajas. Así que cuando ya tenemos las cajas unidas de 3 en 3 con más cinta o pegamento, lo que queráis usar, las vamos uniendo teniendo cuidado de que nos queden alineadas. Como veis, he tapado todos los imanes para no perderlos, porque si los dejaba sin pegar, igual alguno lo iba a perder por el camino. Y de esta manera vamos a unir de 12 en 12 nuestras cajitas y ya tendremos listo lo que es el cuerpo de nuestro calendario. Luego esto cerrará así, uno contra otro. Para eso les tenemos que hacer a cada grupo de 12 cajitas una especie de soporte o una caja donde meterlas. Vamos a cortar cartones por detrás y por los lados para que quede como encajado. Entonces lo que hacemos es medir cuánto mide. Tendría que medir 24 porque 6 por 4 24, pero entre los cartones y tal, pues este mide 24,8. Y voy a medir el otro también porque los quiero hacer iguales para que luego queden enfrentados uno con el otro. Y este también 24,8. Así que lo vamos a cortar luego el fondo de
25. Vamos a dar un par de milímetros más de margen. Y el ancho. El ancho aquí son 18,4. Aquí son 18,4 también. Como aquí varía un poco más, en vez de 2 vamos a dar 3 milímetros de diferencia, así que será 18,7. Vamos a cortar 2 cartones de 25 por 18,7. Yo para la caja esta que os digo del exterior voy a utilizar este cartón de doble canal gordito, pero lo podéis utilizar el cartón que prefiráis. Eso sí, un cartón que sea un poco gordito mejor que un cartoncillo como el que hemos usado aquí en medio. Os voy a explicar cómo saco las medidas para que si no usáis este mismo cartón podáis hacerlo vosotros mismos. Como os digo, este va a ir detrás y tiene que ser un pelín más grande que nuestro rectángulo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues miraremos primero el grosor que tiene nuestro cartón. El mío tiene 8 milímetros, así que vamos a cortar para arriba y para abajo de la caja unos cartones que sean igual de anchos que el de abajo y de largo tengan los 6 milímetros los 6 centímetros de las cajas más los 8 milímetros del grosor del cartón más un poco más. En total yo los he cortado de 8 centímetros, perdón. Y ahora o bien lo colocáis así y lo medís de lado a lado, o bien a los 25 centímetros que tenía de largo este de aquí le sumáis los 8 y 8, 1,6 de los cartones, entonces serían 26,6. Vamos a recortar para los laterales 2 piezas de 26,6 por 8 centímetros. Ya tengo todas mis piezas del lateral recortadas, pero ahora antes de montarla voy a hacerle esto de aquí, que son unos pequeños refuerzos de madera en las largas para en ellos colocar las bisagras y el cierre. Entonces tengo ya preparadas las dos de las bisagras, que irán así una enfrentada a la otra, y una de las del cierre, y os voy a enseñar cómo lo hago para hacer la otra del cierre. He recortado de una madera de balsa que tenía trocitos de 3 centímetros por 1,5. Esto hacerlo según el cierre o las bisagras que vayáis a usar. Para mí estas son suficientes, pero si vais a usar un cierre más grande pues tendréis que recortar unas maderitas más grandes. Estas maderitas las pego de 2 en 2 para conseguir una profundidad suficiente para que luego los tornillos se enganchen. Y luego marco aquí en mi cartón dónde tiene que ir. La del cierre tiene que ir centrada, de manera que como esto tiene 26,6, voy a marcar a 13,3 y ahora marco 1,5 centímetros hacia cada lado. Y el profundo hacia adentro van a ser el 1,5 centímetros que tienen de ancho mis maderitas. Yo lo pongo pegado al borde porque tanto mi bisagra como mis maderas no me dan mucho juego, pero nuevamente si vuestra bisagra se coloca más adentro, pues miradlo antes de hacerlo para saber dónde tenéis que colocarla. Aquí va a ir mi maderita. Entonces ahora cojo el bisturí o el cúter o lo que tengáis y con cuidado poco a poco corto solo la primera capa de cartón. Así, solo la primera capa, y ahora la retiro. Cortaré, digamos, el primer canal, si es un cartón de doble canal como este. Y ya solo me queda pegar mi maderita aquí. Con cola blanca, pongo un poco de cola blanca en el fondo y otro poco de cola blanca en los bordes de mi madera.
y ya tendré lista mi pieza del lateral con su refuerzo, que esta irá enfrentada a esta para el cierre. Ahora lo único que tenemos que tener cuidado es a la hora de montar las cajas colocar estas piezas largas donde corresponde. Así que vamos a montar la caja. Cogemos mi fondo. El fondo podéis poner el que queráis. Voy a poner este para que esto quede hacia adentro, pero vamos, luego lo vamos a cubrir, así que me da lo mismo. Aquí irán por fuera en los dos lados estas dos piezas. Entonces lo que voy a hacer va a ser pegarlas, y las voy a pegar con silicona caliente porque es una manera muy rápida de pegarlas. Pongo la primera bien a escuadra y ahora pondré una de estas con la madera hacia afuera. Entonces en este caso, si esto va aquí, aquí irá el cierre. Coloco silicona en el lado largo y en un lateral corto. A ver, que necesito más. Ahora voy a colocar esta, para lo que tendré que poner bastante silicona aquí y en esta parte de aquí. Y ahora me queda la otra, la de los dos maderas, porque si aquí va el cierre, que tiene solo uno, aquí tendrán que ir las bisagras hacia arriba, así que voy a colocar silicona por estos tres lados. Una vez que lo tenemos pegado, o si preferís mientras lo estamos pegando, lo que voy a hacer va a ser reforzar estas uniones, y yo lo voy a hacer con esta cinta de papel autoadhesiva. Si no tenéis, también podéis usar una cinta de carrocero ancha o la cinta que tengáis, porque luego lo voy a tapar, así que no tendría demasiada importancia. Esto lo hago simplemente para reforzar las uniones y para tapar el canal. Si quisierais, podríais luego pintarlo, pero yo luego lo voy a forrar, ya lo vais a ver. Si estás por aquí pero aún no te has suscrito al canal, hazlo, que es gratis. Tan solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Dale también a la campanita que está al lado, activando todas las notificaciones. Y así no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comprobar que al menos de momento nuestras cajitas entran aquí. Así van a quedar aquí dentro. Voy a preparar la otra mitad de la caja y venimos a forrar. Bueno, pues ahora vamos a lo que por lo menos a mí me resulta más aburrido, que es forrar todo esto. Lo vamos a forrar por fuera, la vamos a dejar como esta otra, que la tengo ya forrada, totalmente forrada por fuera con nuestra cartulina roja, pero por dentro solo un poco. Entonces, vamos a ver. Vamos a recortar tiras de 13 centímetros de alto, y luego o bien lo podéis hacer todo seguido o lo podéis hacer por partes, como lo voy a hacer yo. He recortado dos tiras de esos 13 centímetros de alto por 30 de ancho, que son las que voy a colocar en los laterales con un poco de pestaña hacia adentro. Para utilizar estas tiras, lo primero que voy a hacer va a ser marcar 1,5 centímetros de uno de los lados de 13 centímetros. Y a esta distancia las voy a doblar.
Este doblez es el que va a ir aquí en la parte de atrás de mi estructura. Entonces vamos a ver, lo voy a pegar en este caso con pegamento, pero lo podríais seguir pegando con la cinta de doble cara. Eso lo dejo a vuestra elección. Es un poco más lentito con el pegamento, pero a mí personalmente para esto pues me gusta más. Lo pegamos así, más o menos centrado en el lateral, y que quede bien pegada esa parte de atrás. Una vez pegada la parte de atrás, colocamos cola en esta parte de aquí para pegar el resto de la cartulina. Y ahora doblamos por aquí, y a ver, lo que voy a hacer va a ser meter por aquí el lapicero y marcar dónde va esa esquina, y por el otro lado lo mismo. Vale, ahora ya tengo los puntos de la esquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la esquina cortamos hacia acá en recto. Esto va a ir por dentro doblado para que salga la pestaña por aquí. Y luego por aquí, a ver si me veis bien. Desde la esquina esta del cartón hasta donde hemos cortado, en recto también. Y aquí en recto. A ver, voy a hacer esta otra esquina acercándome un poco más. Aquí, de esta esquina que he marcado, que era la de dentro de la caja, tiene que ir hacia afuera en recto, por aquí. Ahora, de la esquina de la parte de fuera de la caja hasta esta que hemos cortado, y luego de esta esquina de aquí hacia afuera. Así. ¿Por qué? Bueno, ahora le vamos a colocar a todo esto cola y lo vamos a pegar hacia adentro y hacia adentro. ¿Veis? Entonces se va a quedar pegada esta esquina aquí y esta otra pestaña aquí dentro. Así queda forrada toda esta parte de aquí de delante de la caja, que además teníamos esto de aquí que no queremos que se vea, y queda también forrada la parte de dentro. Me quedan ya solo las esquinas de detrás. Estas corto aquí y corto aquí. Este cuadradito lo quito para que me quede solo esta pestaña y la pego. El otro lado exactamente igual. Corto aquí, corto aquí y esta pestaña de aquí la pego. Una cosa importante es que luego tengo que saber qué lado es el que tiene los dos trozos de madera y qué lado es el que tiene solo uno. Yo aquí lo noto al pasar la mano, pero si no lo notáis, lo que podéis hacer es marcarlo aquí en el centro. Esto luego lo voy a tapar, así que lo podéis marcar aquí en el centro del papel antes de forrar los dos lados y que no sepáis qué lado es. Bueno, ahora voy a forrar este otro lado exactamente igual que como he forrado este. Si te está gustando el vídeo, dale al like. A mí me gusta mucho saber tu opinión, por eso también me encanta que me dejes comentarios, yo los contesto todos.
si además me compartes en tus redes sociales con tus amigos, me harás un gran favor. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos nuestros lados largos y vamos a por los lados cortos, que ya van a ser más fáciles. He medido lo que mide mi caja de aquí a aquí, que son 21 centímetros y medio, de fuera a fuera, ¿vale? Entonces he cortado dos trozos de 13 por 21 y medio. Lo primero que voy a hacer, como antes, marcar a 1 y medio y marcar el doblez. Y ahora lo pego. Por cierto, quería comentaros, ya sabéis, si me seguís habitualmente, que yo soy súper fan del pegamento Nuvo. Aquí lo tengo, el Nuvo. Creo que pega súper bien, pero hay que reconocer que es bastante carete. Entonces me recomendaron unas compañeras que tengo el pegamento Craft Glue de estampería, y debo decir que estoy encantada. Pega igual de bien que el Nuvo y es bastante más barato. Tampoco es tan barato como otros pegamentos, pero pega súper rápido, tiene poco agua, así que de momento me va a sustituir al Nuvo. Como veis, le pongo cola por toda la cara corta y también se la voy a poner aquí en la pestaña. Y lo pego. En este caso va justo, así que no tengo más que ajustar en los laterales y pegarlo bien. Ahora voy a marcar las esquinas de dentro exactamente igual que hice antes. Y ahora, ¿qué hago? A ver, os voy a acercar a la esquina. De la esquina hacia afuera va recto. Y de esta esquina tiene que cortar hasta esta otra esquina. Repito en el otro lado. De la esquina hacia afuera recto, y desde esta esquina a la otra esquina pongo la cola y pego, doblo hacia adentro y doblo hacia adentro, y esto ya se queda forrado por dentro. Como antes tenía las pestañas, está bien forrado y se queda con estas esquinas así en ángulo. A ver, que no sé si lo habéis visto porque se me olvidó quitar el foco. He puesto el pegamento, he doblado hacia adentro y otra vez hacia adentro, y mirad qué bien queda. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Y ahora ya solo queda esta parte de atrás, así que lo que hacemos es medirlo y coger una cartulina un poco más pequeña. En este caso, como de aquí a aquí medía 21 y medio, la he cortado de 20, y de aquí a aquí, que medía casi 27, y la he cortado de 26. Así que nada, le coloco pegamento y la pego. Deciros las cartulinas que he gastado por si acaso os hace falta. Yo he usado cartulinas de las grandes, de las, creo que son de 50 y pico por 60 y algo, no me sé las medidas, las grandes estándar. Bueno, pues gasté 4 para hacer las cajitas, porque de cada cajita me salían 6, y he gastado 2 para hacer el forro, pero de esas 2 me ha sobrado, no la he gastado enteras las 2, así que sobra para otras manualidades. Bueno, y ya tenemos hechas nuestras 2 piezas de fuera forradas, que queda ponerle dentro las cajitas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber muy bien, mirad, aquí están las 2 bisagras porque las he marcado, ¿vale? Entonces estas irán hacia adentro, y luego aquí tengo una pieza, y aquí están las 2 bisagras, así que las voy a colocar así, las 2 bisagras pegadas con las 2 bisagras, porque ahora el asunto es que tenemos que colocar aquí dentro las cajitas, y claro, las tenemos que colocar como queremos que se abran, que en este caso es hacia arriba, ¿vale? Entonces estas cajitas van aquí
encajadas, van a ir justas, que si os acordáis cuando lo medí le di un par de milímetros más para que cupiera esto, pero van a ir justas. Así que vamos a echarles cola y las metemos. Y en este otro lado, así. Y ya tenemos la estructura de nuestro calendario preparada. Porque esto ya os digo que va a ir así. El próximo día vamos a seguir, porque, bueno, podría seguir ahora, pero se va a hacer el vídeo eterno. Así que en este vídeo os dejo la estructura y en el próximo vídeo vamos a decorarlo y acabarlo de montar. Y así puedo hacerlo tranquilamente, que si no sería un vídeo eterno. Así que hoy es viernes, el lunes lo acabamos de decorar, ¿os parece? Pues nos vemos el lunes, ideadores.